va llegando desde el sol. Viene volando, viene llegando, llega desde el sol. El cóndor va trayendo medicina desde el sol. Viene curando, viene sanando, llega desde el sol. El cóndor va cuidando a los hijos del sol. Va protegiendo, va empoderando, llega desde el sol. Muy buenas noches, familia, muy buenas noches, amigos. Hoy en el programa Entre Amigos tenemos nada más y nada menos que al profesor Sadir Milla. El programa Entre Amigos sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Muy buenas noches, profesor Sadir Milla. Está con nosotros desde Lima, Perú. ¿Cómo está? Martín, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gusto saludar a todos los oyentes aquí, a los amigos. Gracias, gracias. Quiero también agradecer a Ketty Cóndor que hizo la posibilidad, la conexión para que podamos realizar esta hermosa entrevista, que sé que va a ser bastante amena, la vamos a pasar muy bien y que va a ser de mucho conocimiento para las personas que conozcan un poco más de la espiritualidad andina, de ese conocimiento ancestral que tenemos nosotros, no solamente para el Perú, sino para el mundo. Así es que voy a presentarlo al profesor Sadir Milla. Él es un investigador, ¿sí? Él conoce muchísimo de la espiritualidad andina. Él también nos va a hablar que es un cantautor, ¿sí? Va a hablar un poco de cómo ha generado canciones, pero un contexto, él las canta, música de medicina. Es director de la Escuela Intercultural Andina. Vamos a conocerlo un poco más, cómo empieza, desde dónde empieza sus inicios, a conectarse con esta milenaria sabiduría ancestral. A lo mejor tenemos entendido también que su padre ha sido muy, muy conocido acá en el ambiente del Perú. ¿Cómo es esto que usted se conecta? ¿Es a través de su padre o usted mismo va abriendo su camino? Bueno, ahora tiene su propio camino, pero cuéntenos un poco para conocer un poco su vida, profesor Sadir. Bueno, en realidad el camino lo abre mi padre, ¿no? Porque es un camino que se abre. Mi padre es lo que se diría en términos andinos, es un malcu, o sea, es el originador de un camino, ¿no? Entonces, o sea, porque el camino del Tahuantinsuyo milenario es como un árbol que tiene muchas ramas, entonces cada rama es un camino dentro del gran camino y dentro de los grandes caminos. Wow. Entonces, uno de esos caminos, que es el camino de la ciencia andina contemporánea, ¿no? O sea, ya las nuevas visiones de la nueva historia, la nueva arqueohistoria, digamos así, ¿no? Porque trae con ello el descubrimiento de simbolismos, de lenguajes, de matemáticas, de geometría, de astronomía, pero todo desde la visión andina, ¿no? Entonces, obviamente a mí me agarra joven, me agarra a los 17 años, cuando él empieza a hacer sus descubrimientos, y yo estaba en ese momento, pues en todo el entusiasmo del estudio del arte. En esos tiempos me dediqué a eso, a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y entonces me llamaba mucho la atención porque pues obviamente las visiones que mi taita traía, pues dislocaban con las visiones que habían. Y yo en mi búsqueda de aprender, porque pues estaba justo en toda mi etapa de querer aprender y todo eso, pues busqué, me fui a la universidad también, estuve en San Marcos estudiando ciencias sociales primero, después me pasé a filosofía, en fin, buscando entender, ¿no? Y entre eso y el arte, obviamente la Universidad de Bellas Artes me dieron herramientas, me dieron las visiones de Occidente, la visión académica, etcétera, 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 pero no me dieron lo que buscaba. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde me nació la investigación.
porque tenía esas ansias porque tenía una necesidad de buscar un lenguaje para mi arte, ¿no? Que ya después lo empecé a desarrollar, ¿no? Y ya, de alguna u otra manera, necesitaba saber, ¿no? Ya no era solamente un tema de crear por crear. Tenía que haber una consecuencia entre la historia y lo que yo hacía, no podía estar dislocado. Entonces, a partir de eso es que todo es mágico. O sea, Todo es mágico. Por lo menos que creo que en muchos casos, en el mío también, porque sé de muchos casos en que todo es mágico. Y de pronto la vida me llevó para el Cusco en los 84 y me fui al peregrinaje del Señor Coyoriti. Y eso me cambió la vida. Peregrinaje del Señor de Coyoriti. Ahí lo vamos a detener un poquito, por favor, para que la gente comprenda ese hermoso peregrinaje, más o menos en qué fecha es, para qué contexto, qué finalidad tiene. Bueno, hay dos historias, la historia oficial y la historia que yo entiendo. La historia oficial cuenta de que hace un tiempo un niño encontró una cruz y también un Cristo pintado en una piedra en ese lugar. Y que de ahí empezaron a emigrar, a peregrinar. Y entonces, bueno, esa es la historia oficial que viene de los curas. Entonces, efectivamente hay una piedra inmensa, posiblemente de origen meteórico o algo por el estilo, porque geológicamente no corresponde al contexto, que desde hace mucho tiempo, y ahí ya viene ya la historia, porque en los libros de historia, por ejemplo, Valcárcel nos cuenta en su libro de historia del Perú, que ya en Coyoriti había una festividad que se conmemoraba desde tiempos inmemoriales, antes de los incas, y que venía gente de todo el Tahuantinsuyo. Wow. Entonces, pero los curas bandidos, como siempre, agarran, le pintan un Cristo y dicen, no, eso, vienen los pueblos porque hay un Cristo aquí. Y no conformes con eso, los bandidos estos agarran y le meten una iglesia alrededor, una capilla, y dejan solamente una ventanita donde se ve el Cristo pintado en la piedra. Y en realidad esa piedra era la huanca sagrada que está en la ladera del monte Sinacara, que es un nevado, y está a 5.600 metros de altura. Entonces los pueblos van ahí en peregrinaje de todas las regiones. Están 3 días, algunos suben al nevado, los ucucos, los hombres osos suben al nevado, y luego al final, bueno, hay rituales, obviamente, danzas, etcétera. Es una cosa muy fascinante. En esos tiempos era más fascinante porque era más natural, entre comillas. Los rituales se hacían con lo tradicional. Hoy ya no, hoy es un comercio, ya cambió. Han pasado, te hablo del 84, cuando yo fui, pues mira en qué fecha estamos, ¿no? Entonces, y el retorno, ¿no? Y entonces, en el retorno la gente venía en fila india, caminando con sus quenas, con sus tambores, con sus danzas, saludando a las montañas, a las lagunas, a las constelaciones, etcétera, ¿no? Wow, qué hermoso. Entonces, todo eso me rompió todos mis esquemas, porque me di cuenta que la humanidad no era lo que nos estaban contando, que eso solamente un cuento nada más, que existían muchas humanidades y que la nuestra, la andina, tenía una profundidad de comunión con la vida toda, con las estrellas, con la luna, con la nieve, con todo. Entonces, eso me capturó. Yo había ido invitado para trabajar en un centro cultural andino, el Centro Cultural Tunapa, que recién se estaba promoviendo en aquellos tiempos. Sí. Parte de todo un movimiento que hubo en ese momento de recuperación cultural. Entonces ya yo me enganché en todo eso, y a partir de eso ya regresé. Ya no regresé a la universidad, no regresé a Bellas Artes, nada, dejé todos mis estudios. Y me dediqué a mis cosas, me dediqué a investigar porque quería escribir. O sea, habían cosas que me llamaban. Para eso, regresando nomás del Cusco, yo ya había estado inspirado por el trabajo de mi padre, investigando sobre los tocapus. Ya era un tema que desde el arranque me había fascinado, ¿no? Sobre la parte del diseño del tocapu.
Y entonces me dediqué a escribir sobre eso y di un primer taller en el 85, aquí en Lima. Hice una exposición de arte, de diseños para tapices, sí, en donde tomé las técnicas de San Pedro de Cajas y les cambié todo el concepto y planteé una visión en base a Tocapus, pero ya desde una visión muy, muy personal. Entonces hice 2 exposiciones seguidas más o menos en ese tema. Okay. Y ya de ahí seguí para adelante con la investigación. Sí. Y me dediqué un tiempo a la enseñanza, bastante tiempo a la enseñanza del diseño y al mismo tiempo y a estudiar también, porque la verdad es que me llamaron para enseñar diseño, cuando en aquellos tiempos de las escuelas de diseño no había profesores de diseño, porque todavía recién se formaban las escuelas de diseño. Sí. Entonces los profesores que iban eran o artistas o arquitectos, porque no habían ningún egresado todavía de diseño. Entonces en esos tiempos me llaman y entonces me pongo a investigar diseño y aprovecho pues que estaba dentro del contexto porque estuve 8 años enseñando en Toulouse-Lautrec. Entonces aproveché, obviamente investigué, no solamente haciendo los cursos, porque en cada curso que haces es una investigación también de cómo manejar el curso y todo ese tema. Y bueno, la biblioteca estaba a mi disposición y me sumergí 8 años a investigar diseño. Ya con todo eso más claro, porque ya era la práctica, además contaba con los grupos de alumnos para explorar, para investigar, para ensayar. Mi laboratorio pedagógico, ¿no? Fascinante. Entonces fascinante. Fui aprendiendo muchísimo, la verdad. Porque para mí fueron en realidad 8 años de investigación. Y ya en el 2000 salí de ahí, dejé la academia y me lancé al Tahuantinsuyo. Dije, bueno, ya está. Ya llegó el momento. Así quiso la vida, además. Así quiso la vida porque en ese momento, pues, se me abrió también la posibilidad con las medicinas. Que yo no lo esperaba, no lo sabía, no me interesaba tampoco el tema. Ajá. Pero un día los abuelos me agarraron de los pelos y me metieron a la ceremonia. Wow, bueno. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. El código. Yo decía, no quiero, decía yo no quiero. ¿Para qué? Decía yo, no necesito, decía yo. Hoy vamos a hablar de eso, profesor Sadir, hoy vamos a hablar un poquito de eso de Tahuantinsuyo. Vamos a hablar un poquito de la medicina, su experiencia con la medicina, el código Wiracocha, y si nos queda tiempo el código Machu Picchu, y si no, volvemos a hacer nuevamente más adelante una charla para completar. Yo sé que va a ser muy poco, muy poquísimo. Usted ha contado a lo mejor un 0,3% de cómo hasta el día de hoy, y no dejó ser maravilloso. De pronto entró al Coyuriti, a esa peregrinación. Y para cerrar un poquito el Coyuriti y esa peregrinación, cuéntenos brevemente, si ese peregrinaje lo pueden hacer cualquier persona, hay muchísima gente, ¿cuántos días dura? Cuéntenos para cerrar un poquito eso del Coyuriti, porque me pareció muy interesante. Ya, el peregrinaje es fines de mayo, comienzos de junio, varía según la luna, esa es la luna llena de esas fechas. Hoy decía, arriba hay puestos para venta a las citas que son miniaturas. Cuando yo fui, no existía eso. Lo que existía cuando yo fui, que las mamachas estaban sentadas como en fila, como haciendo una calle, algo así, y con piedras hacían sus casitas, y las piedras eran sus vacas, y eran sus carros, y eran sus todo, su refrigerador, era todo. Entonces ellas creaban su mundo de ilusiones y deseos y comercios, y entre ellas se intercambiaban. Años después, cuando ingreso a una ceremonia de un maestro que manejaba todas las tradiciones en ese sentido, fue curioso ver cómo las mesas ceremoniales era lo mismo. Entonces,
las mamitas quizás no sabían de dónde venía, pero ellas estaban en ese juego, en realidad estaban recordando las mesas ceremoniales ancestrales, ¿no? Porque estaban yendo, mira, Coyoliti, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué la gente va ahí? La respuesta está en la geografía. Si uno, el Sinacara, que es el monte al cual se asciende, queda en el macizo de la Usangate. Ajá. ¿Ya? Y en esa zona es cuando está un punto que se llama La Raya, en donde los ríos se van hacia el Titicaca o hacia el Cusco. Es el Abra, ¿ya? Entonces, en ese punto que se llama La Raya, ahí nomás bajando, está Urcos. Pero en esa zona que está todo el macizo de Usangate, etcétera, todo eso, este Sinacara es el que le da agua que vierte, es una de las primeras aguas que se vierten al río Vilcanota, que es el que va hacia el Amazonas finalmente y termina en Brasil, ¿no? Entonces, por eso es que en los ceramios, en los huacos, en los queros se ven las pinturas con los chunchos viniendo de la selva en peregrinaje, ¿no? Y además por eso es que los mismos queros también tienen parte de selva y también tienen parte de cultura con la selva. Entonces hay un nexo a través de este río Vilcanota, Urubamba, y finalmente se va pues hasta allá, ¿no? Y es interesante porque pues en realidad es un peregrinaje de culto al agua, es un peregrinaje iniciático. Entonces, la verdad es que, como te digo, es mágico porque la vida te va llevando. O sea, no es que yo fui para ir al peregrinaje. De pronto un día me fui allá a trabajar en lo que teníamos, hacer ese proyecto de Centro Cultural, y pues nos invitaron, nos dijeron, bueno, mira, aquí para asistir a este peregrinaje solamente pueden ir naciones, me dicen. Entonces vamos a armar de la nación de los limeños, vámonos para allá. Entonces nos sumamos 6 limeños, agarramos nuestros instrumentos de música y nos fuimos para allá. Pero como nación andina, ¿no? Entonces hicimos nuestra bandera con nuestra chacana. Y hicimos nuestro peregrinaje oficial, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso fue una iniciación muy, muy fuerte para mí. Mira. Porque primero que me pegué de frío 3 noches, y segundo que hacía frío, estábamos en el nevado. Yo había ido nevado, pero yo no sabía lo que era ser un nevado tampoco. Entonces, y en el retorno me pasó un acontecimiento bien especial. Resulta que me había ido con la mochila, y para que era una mochila ya usada de él, de cuánto tiempo sería su mochila, una mochila tipo militar que él tenía. Estaba cargada esa mochila de cosas, pues. Y inútiles, porque en realidad yo había puesto cocina, olla, papas, cosas, y allá ya había todo. Yo pensé que no había nada, pero en realidad sí habían las mamitas que te vendían la sopita, te vendían todo. Pero bueno, igual me cargué todo eso. Bueno, no lo cargué yo, lo cargó el caballo, ¿no? Pero al regreso sí lo cargué yo. Y regresando, se rompe un asa. No. Así que ya pues, así que cargando con una sola asa hasta que se rompe la otra asa. No me diga. Y aparece una voz, así, ese es de mis primeras veces que me da, ¿cómo se llama? Esquizofrenia. Aparece una voz. Y la voz me dice, ¿qué haces cargando tantas huevadas? Me dice la voz. No. Sí, me dice. Y me dice, en la vida, si quieres ser libre, mientras menos tengas es mejor. Bota todo eso, me dice. Así que miré mi mochila, saqué mi gorro, saqué mi quena, agarré la mochila y la tiré al precipicio. ¡Puah! Increíble. Y desde entonces me acostumbré a andar con lo mínimo. Y realmente ahora he cometido, he roto mi protocolo y me he hecho de un perro grande. Y ahora ya he dejado mi libertad por el perro grande. Okay. Pero bueno, mira, han pasado 40 años para que cometiera el error.
hemos conocido un poco la historia, Bueno, digamos, la experiencia vivida del profesor Sadir Milla. Vamos a pasar rápidamente, por favor, si nos puede hablar un poco del Tahuantinsuyo, ¿no? De cómo estaba conformado esto, su visión, lo que dicen, la narrativa y lo que dice usted, a ver cómo lo ve de su mirada, ¿no? La narrativa. claro, bueno, igual hay dos Tahuantinsuyos, el que dice el oficial y lo que digo yo. Claro. No, hay más, en realidad hay más Tahuantinsuyos, pero digamos, básicamente hay esos dos Tahuantinsuyos. El oficial nos dice que el Tahuantinsuyo es una creación de Pachacútec en los tiempos incas, y que el Tahuantinsuyo es mérito de los incas, y que ellos son los que se encargan de unificar todo y de hacer ese gran imperio, entre comillas. Ya, eso es la visión oficial. Nuestra visión es que el Tahuantinsuyo es milenario. El Tahuantinsuyo tiene no menos de 5.000 años, porque desde hace 5.000 años en todo el territorio se comparten los mismos símbolos, se comparten los mismos objetos culturales. En todas partes hay chacanas, en todas partes hay huacos, en todas partes hay ushus, en todas partes hay huancas, en todas partes hay apus, en todas partes hay chakras, o sea, en todas partes hay lo mismo, solamente que con diferente estilo, pues porque son diferentes pisos ecológicos, diferentes productos, diferentes entornos, Sí. pero en la mayoría son familia. O sea, el Tahuantinsuyo se ha ido, han venido bajando, por así decir, culturalmente, porque no hablo poblacionalmente, eso viene más anterior, hablo culturalmente. O sea, hubo un punto, según el cronista Fernando de Montesinos, quien se basara supuestamente en las crónicas de Blas Valera, quien habla, bueno, lo que publican es de que hubieron 9 Pachacutis de 500 años cada uno. Cada Pachacuti de este tiempo fue un ciclo, y que hubo una fundación de Tahuantinsuyo hace 4.500 años, bueno, 5.000, porque él hablaba de la llegada, desde el tiempo de la llegada de los españoles, ya hasta ahora han pasado 500 años más. Entonces, hace 5.000 años, entre comillas, hace 5 milenios para generalizar, se reunieron maestros, líderes de las diversas regiones de la zona andina, aún en aquellos tiempos aún no domesticada, posiblemente en la zona ecuatorial, por ser una zona muy especial a nivel astronómico, dado que ahí está el centro de todo, y era un punto de referencia como para encontrarse. Porque una cosa es, a ver, dale la señal a una persona que está en Tiahuanaco, sí, para decir, oye, los maestros se van a encontrar. ¿A dónde? Bueno, tienes que decirle, bueno, es a donde tal fecha el sol sale vertical y estás al borde del mar. Mira, ahí no te pierdes, pues. Claro. Entonces, se dieron cuenta de que había un punto en donde el sol, pues, hacía solsticios a igual distancia, a igual tiempo, y etcétera, y eso es la línea ecuatorial. Entonces, hace algunos siglos se reunieron ahí, y esos maestros concibieron el gran proyecto del Tahuantinsuyo. Obviamente, no se imaginaron hasta dónde iba a llegar, pero concibieron un proyecto en el cual los pueblos de las 4 direcciones se juntaran y convivieran. ¿Para qué? Para intercambiar, porque como están en 4 direcciones, en cada dirección hay climas diferentes, geografía diferente, por lo tanto productos diferentes. Y entonces, desde entonces empezaron a andar juntos los pueblos, a intercambiarse y a reproducirse. Y entonces tuvieron que migrar para crear nuevas áreas para los nuevos hijos, para las nuevas familias, pero al mismo tiempo para buscar nuevas geografías, para buscar nuevos productos. No te olvides que solamente en los Andes tenemos 4.000 variedades de papas. Wow, sí. Y en todo el continente americano tenemos 4.000 variedades de maíz. Y tanto las papas como el maíz son creación genética. ¿Cómo es eso? O sea, Monsanto es un Chancay de A20. No me digas. Chancay de A20. No, por supuesto. 4.000 variedades de papas. Ya lo hacíamos entonces antiguamente. Ya lo hacían los incas. Por supuesto. Pero por supuesto. Y no son palabrerías. De ahí viene nuestra cultura, del manejo genético. Y no solamente eso.
un promedio de 100 variedades por cada especie de planta desarrollada agrícolamente. Pero eso gracias a la geografía, gracias a que el Tahuantinsuyo tiene 68 pisos ecológicos y que cada piso ecológico te da un tipo de planta diferente y es un tipo de entorno apropiado para la transformación genética de la semilla. Entonces la semilla tú la vas bajando o subiendo y la semilla se va transformando en su comportamiento. Ajá. ¿Entiendes? Su propia Entonces, inteligencia. pero para hacer eso tenía que estar de acuerdo, pues. ¿Ah? ¿Perdón? La inteligencia natural de la semilla misma, que está ahí. Se adapta Claro, al medio. pero para hacer eso tenían que estar en permanente contacto en diferentes regiones, pues. Entonces ahí viene el Capañán, el gran camino, la gran red de caminos incas. Capañán. Porque ellos necesitaban poderse comunicar de alguna u otra y llevar sus productos y toda la historia, ¿no? Pero le hicieron linda, porque mientras que en Europa se la pasaron desarrollando su sociedad en base a la guerra, porque Europa es producto de las guerras y de los saqueos y de las conquistas y de las matanzas y de todo eso. Aquí en América nos hemos pasado desarrollándonos haciendo el amor. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Claro, habían sus peleas porque en el amor también hay jaladas de pelos. Entonces habían peleas también. Pero no es que se dedicaban a la pelea. Claro. No es que se dedicaban a conquistarse, a robarse, a matarse, no se dedicaban a eso. O sea, se peleaban de vez en cuando porque se pelean, así son todas las parejas, se pelean, todo el mundo se pelea. Ya. Pero no, ellos se dedicaban a hacer el amor. Entonces, cada ciertas fechas de calendario, ellos se reunían, salían de sus lugares, en cada lugar tenían plazas cuadradas. Entonces, de cada lugar salían hacia las 4 direcciones y recibían a la gente que venía de las 4 direcciones. Y venían con sus semillas, con sus productos, con sus tejidos, con sus saberes, con sus maestros, y con sus hijos y con sus hijas, y con sus animales también. Entonces intercambiaban también semillas, saberes, productos, animales, y también hijos e hijas. Entonces se casaban, y entonces, si yo vivía aquí en el valle y mis hijos se casaban, uno de mis hijos se casaba con la que vivía allá en la punta del cerro, entonces yo iba a tener comida de la punta del cerro también. Y ella y la familia de allá iba a tener comida del valle también. Entonces yo tenía 20 hijos, tenía 20 posibilidades de expandir mis raíces hacia diferentes lugares y eso sucedió. El Tahuantinsuyo es eso. Es el producto de hacer el amor y intercambiarse entre todos permanentemente. Entonces, no existe esa falacia que se crearon los historiadores, los cronistas españoles. Los cronistas españoles son el equivalente a Willax, son el equivalente al comercio, ¿entiendes? Eso es. O sea, son pagados, ¿no? Hablan lo que le dicen que tienen que hablar, ¿entiendes? O sea, ya desde entonces existía la corrupción en las comunicaciones. Y los cronistas son eso, son los periodistas corruptos. Son aquellos que se encargaron de desvirtuar, así como se han querido bajar a Pedro Castillo, desvirtuando su trabajo y su persona, igualito. Desde aquellos tiempos hicieron lo mismo. Se encargaron de querer desvirtuar, se inventaron la historia de los chancas, se inventaron un montón de historias, de las cuales no existen pruebas históricas, no existen pruebas arqueológicas. Todo eso son puras historias que se inventaron, como que dijeron que vieron, interpretaron, obviamente a su manera, para que nosotros le creemos de que los pueblos incas andinos eran unos salvajes. A ver, profesor, ¿usted cómo ve estos 500 años? Porque habló de estos 9 Pachacutic, y bueno, está terminando uno, ya empezó el otro. ¿Qué es lo que hay para esta América? ¿Qué es lo que sucede con este nuevo, culmino? Si ya culminó, ya empezó el nuevo Pachacutic. ¿Cómo es esto? Claro. ¿Qué información bueno, nos puede darles? Ojo que no soy ni adivino ni profeta. Okay. Usted es un investigador. Claro, lo que te puedo dar son probabilidades. Ok. Y te voy a dar 2 probabilidades para no hacértela tan difícil. Una probabilidad se llama el apocalipsis. Y como tú verás, está siendo instrumentado por Occidente. En todas sus versiones, en todas sus maneras, en cine, ¿no?
tú ves un poco las películas y vas a ver que hay toda una serie de películas que tienen que ver con el apocalipsis, o sea, cómo es después del apocalipsis. Toda la onda de ellos, y viven, y ahorita ya mascarillas y todo eso, ya estamos viviendo el apocalipsis. Esa es una versión de lo que se nos viene. La otra versión de lo que se nos viene se llama Incarrí, que es el renacimiento andino, que es Pedro Castillo, representando a millones de peruanos que son conscientes de la andinidad, entre otras cosas. Es las banderas del Tahuantinsuyo flameando en Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, en cada uno de estos levantamientos que han habido antes de la pandemia. Eso, y eres tú, soy yo, aquí hablando de esto, ¿no? Son las escuelas que surgen, es la sabiduría que surge, son las medicinas que regresan, son tanta gente que el día de hoy está abriendo su conciencia para buscar saberes que sean auténticos y no manipulados ni empaquetados. Porque ya, si Occidente quiere vivir su vida empaquetada, tiene todo el derecho de vivirla, pero que no nos la imponga. O sea, hay algo que hemos aprendido en 5.000 años de Tahuantinsuyo, y es algo que se llama respeto a la diversidad. Entonces, no tenemos nada contra los occidentales. Ellos tienen todo el derecho de ser quienes, si quieren vivir matándose, mátense por su continente. Si quieren imponer a la moda LGTB, háganlo, pero en su continente. ¿Qué hacen acá? Aquí somos hombre y mujer, Yanantin. Aquí no entramos, aquí no hay tercer sexo. Aquí hay un hombre y mujer, punto. Aquí hay sol y luna. Aquí hay reproducción, aquí hay semilla. Aquí hay culto a la vida y hay dignidad. Ya, no queremos, si Occidente quiere vivir en mentiras, en engaños, ahí está. Mira, Keiko es la mejor expresión de Occidente, porque es la expresión que está representando el comportamiento político postcolonial desde que se quedaron aquí estos señores. Ha sido todo pura mentira, todo pura manipulación, todo puro engaño. Antes era la iglesia, ahora lo están haciendo a través de los medios sociales, de comunicación social. Es la misma historia. Profesor Saadí, ¿por qué se denomina los hijos del sol? Háblenme, ¿por qué esta denominación? Y también nos comenta algo del idioma quechua. ¿Por qué se dice que es un idioma del corazón, que es un idioma dulce? O sea, que tiene mucho muna, y he escuchado el idioma quechua. Por un lado, ¿por qué los hijos del sol? Y por otro lado, háblenos un poquito de ese idioma. La palabra, el vocablo inca, inti, tahuantinsuyo, es luz interior, es luz eterna, ¿no? El Inca es un portador de la luz. Entonces, el Inca, siendo hijo del sol, tiene una cualidad solar, y es que su corazón brilla para todos como el sol. Entonces, lo que nos pintaron los historiadores no tiene nada que ver con los incas. Los incas no eran emperadores, para empezar. O sea que hablar de imperio inca es la falacia más ignorante que puede existir. Había incario, no imperio, porque no había emperador, incario. Y el incario es el gobierno de los incas, claro que sí. Tenía que haber un gobierno, aquí no había comunismo, no estamos hablando de que todos eran iguales tampoco. Porque aquí no era así. Eso es falso. En la comunidad no existe cortados por la misma tijera. A todo lo contrario. Lo que existe son roles comunes. Pero cada persona tiene su propio liderazgo. Bueno, eso es todo un tema. Pero bueno, a lo que vamos es, el incario es el gobierno de los seres de luz. Hay un historiador que se acerca muchísimo a la visión andina de nuestra historia, Virgilio Roel Pineda, ya falleció hace unos años. Escribió un libro, El Imperio de los... No, la historia de los incas, de él, Virgilio Roel Pineda. Una versión fascinante, obviamente documentada. Él es un economista. Y él documenta toda una historia
pero con una interpretación en la cual nos narra justamente que los incas eran como padres, eran guías, eran protectores de sus pueblos. Obviamente había un orden, claro que había un orden. No, la libertad no significa anarquía. Claro. La comunidad tampoco significa anarquía. O sea, tenía que haber un orden, y dentro de un orden hay pues clases sociales, por supuesto. Y eso está bien. Está bien, está bien. El orden tiene que existir, pero tiene que haber un respeto. ¿No? O sea, hay gente que tiene mayores responsabilidades, hay gente que tiene mayor poder, pero respeta a todos por igual. Entonces, y eso es algo que pues, lo hemos aprendido aún en la historia. Perdón, en la historia con los españoles, cuando ellos llegaron, ¿cómo se les recibió? No envenenaron a todo el séquito de Atahualpa allá en Cajamarca, ¿acaso los desgraciados estos de los españoles? No, mira, tú sabes cómo hicieron estos bandidazos, porque son para bandidos, son únicos. Dicen, un puñado de españoles venció a un imperio. Estos desgraciados que bajaron por Panamá y se vinieron por toda la costa, ¿sabes lo que vinieron haciendo? Se metían con sus caballos, con sus perros de guerra, con sus arcabuces y con toda su parafernalia guerrística, porque recuerda que son pueblos guerreros. Se metían a los pueblitos donde estaban los hombres, las mujeres, abuelitos, niños, mataban un poco de gente y se llevaban a los hombres y decían, como tú no me sirvas y me apoyes, yo mato a toda tu familia. Y así se hicieron de su ejército. Después dijeron, no, ellos nos siguieron. Bandidazos. Oye, ¿ustedes creen que nosotros somos mongos? ¿Qué cosa? Lo que pasa es que la historia se repite. Y eso que te estoy contando se repite. No sé, no porque sucedió antes, no sé porque sucede ahora. Y justamente porque sucede ahora, sé que sucedió antes. Porque el ser humano tiene ese mecanismo de estar siempre repitiendo los mismos esquemas de comportamiento. ¿Entiendes? Entonces no necesitamos ir al pasado para verlo. Basta que veamos el presente para darnos cuenta de cómo son las cosas. Entonces, obviamente nuestra metodología es otra. Yo no trabajo con metodología académica, yo trabajo con metodología cuántica. pero todavía eso está un poco adelantado para los académicos, así que pueden llamarlo lo que quieran, no importa. Lo que sí te puedo decir es que nuestra historia es diferente. El incario era justamente el gobierno de los maestros, de los gobernantes, ¿no? Que de una u otra manera tenían ese nivel, porque en el Cusco no es que estaba el Inca gobernando solito. Para empezar, gobernaba con su colla, número 1. 2, no era él solo, eran 4 parejas, una por cada suyo, ¿no? Ajá. Y además, dentro de eso estaban representados, todas las naciones estaban en el Cusco. Estaban los chimúes, estaban los chichapoyas, todos tenían ahí su casita. No me digas. Entonces, claro, y lo que gobernaba era un consejo de gobierno, y eso está dibujadito y explicadito por Guampo Magayala. Entonces, nos han contado, por eso te digo, la educación, así como los medios de comunicación, están manipulados. Porque Occidente, porque los conquistadores, para decir las cosas en mejores palabras, siguen conquistando. O sea, no se han ido. O sea, han cambiado de cara, han cambiado de país, han cambiado de estrategia. Pues ahí están. Siguen, sí, ¿qué están haciendo? Dime, ¿por qué manipulan todos estos gobiernos en nuestros países andinos y en general? ¿Qué manipulan? ¿Para qué? ¿Para llevarse qué? Para llevarse petróleo, para llevarse el oro, para llevarse los minerales, para llevar... ¿Y qué cosa es eso? Colonialismo. Para eso vinieron. ¿Acaso no se vaciaron todo el Cerro de Potosí? ¿Acaso no se llevaron toneladas en sus barcos de oro y de plata? A eso vinieron y eso siguen haciendo. Entonces, tenemos que parar eso porque ya la historia cambió. Ya no estamos en la época de la colonia, estamos en la época de la democracia y estamos en el tiempo de los derechos humanos internacionales. Entonces, tenemos que actualizar esos señores y decir, oiga, señores, la colonia se acabó. Son otros tiempos. Que la globalización, bueno, esa es su idea. Pero para nosotros existe el Tahuantinsuyo. Es el respeto a la diversidad. Entonces, ese es un poco para ver cuáles son las dos visiones. Hay unos que se van por el apocalipsis y están suicidándose. Están viviendo un mundo de exterminio, no cuidan el planeta, no hacen nada para ayudar a nadie, ni para el planeta, no defienden el planeta, no defienden nada, simplemente están tomando cerveza, están tirando, están haciendo plata. Pero nada más, no les interesa nada más.
¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la visión apocalíptica. El mundo se va a acabar, entonces me voy a disfrutar, ¿ya? Y nosotros tenemos la otra visión, que es la visión del Incarrí. El mundo está empezando, hay que chambear. Hay que sembrar, hay que integrarnos, hay que volver. Ya amaneció. Entonces, depende, pues, depende de cada uno ve lo que quiere, depende de qué lado estés. Increíble. Nosotros estamos en el hemisferio sur. Los del hemisferio norte están viendo que todo se acaba. En el hemisferio sur estamos viendo que todo comienza. Maravilloso, profesor, es increíble y satisfactorio poder escucharlo. Sé que podíamos estar acá escuchándolo 2, 3, 4 horas. Mira, hacia dónde se ha disparado la charla. El tema principal o central era el código Viracocha, el código Machu Picchu, y todavía no hemos ingresado en él. Va a quedar pendiente para la próxima charla, pero vamos a hablar un poco, sí, vamos a detenernos en el código Viracocha. El código Machu Picchu, si usted nos va a regalar un poco de tiempo para otra oportunidad, vamos a hablar del código Machu Picchu. Pero hoy vamos a hablar del código Viracocha, ese código, el simbolismo, el conocimiento valioso de la cultura, de esta cultura. ¿De quién es Viracocha? ¿No? Para comprender esto, situarnos. ¿Quién es Viracocha? ¿Qué constituye el universo? ¿Qué guarda? Toda información. Primero, situarnos, informarnos a las personas que dicen, bueno, Martín acaba de preguntarle al profesor Said Milla eso del código Viracocha. Pero ¿quién es Viracocha? ¿No? Entonces, sitúenos, ¿sí? Ordénenos, por favor, acerca del código y quién fue. Bueno, uno de los primeros en nombrar a Viracocha, incluso escribe un libro sobre Viracocha, es Julio César Tello, este gran padre de la arqueología peruana, que muchos libros y que investiga, que es uno de los que más nos ha dado visión panorámica de la cultura andina, a pesar que, bueno, fue solamente una época y después se ha abierto mucho más, pero sigue siendo muy valioso el trabajo de él. Bueno, él nos da una primera ruta y nos habla de algunas personalidades de Viracocha, porque Viracocha tiene varias personalidades. Lo asocia al felino sagrado, por un lado, al gran felino Choquechinchay. Incluso existe una referencia histórica de Viracocha, Choquechinchay. Choquechinchay es el felino luminoso. Y después se le asocia también al personaje de la portada del Sol de Tehuanaco por el personaje de los cetros, que es el mismo que está en Chavín. Entonces ahí se crea un puente entre estos, el Collasuyo y el Chinchaysuyo, a través de este personaje Viracocha. Y después, revisando la historia escrita, el cronista aymara Juan Santa Cruz Yanqui Pachacuti Salcamaigua, en su manuscrito sobre el altar de Coricancha, la imagen del altar de Coricancha, deja una referencia en la cual se refiere a Viracocha y dice que la imagen que está ahí es una representación de Viracocha, ¿no? De Viracocha Pachayachachip, que es otra personalidad de Viracocha. Entonces, tenemos a Viracocha Pachayachachip, que es la sabiduría del universo. O sea, es esa cualidad que se expresa en el orden universal. Tenemos a Viracocha Choquechinchay, que es el jaguar luminoso, que es el poder de la naturaleza, ese poder fecundador, creador, destructor, etcétera, de la naturaleza. El gran poder que le llaman al día de hoy todavía en algunos lugares. Es el jaguar que baila en la fiesta de la Candelaria. Ah, ¿no? Mira, la fiesta de la Candelaria. Claro, ahí está bailando todavía, con sus serpientes, sus cuernos de serpientes, todo un jaguar está presente, ¿no? Entonces, ese es Choquechinchay, con sus diferentes manifestaciones, ¿no? También con Titi, y tiene Catequil también tiene ese nombre, y posiblemente tenga otros nombres más. Después tenemos otra personalidad que es el concepto de Illatexe Viracocha, que es el principio de luz, que es una expresión más energética, por así llamarlo, de lo que es
Huiracocha como está representado en el oro, en el brillo, en el principio del brillo de todas las cosas, ¿no? Entonces, este principio de luz también se expresa en el arco iris, o sea, ya tiene toda una serie de manifestaciones, de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con el sol, tiene que ver con todo lo que es brillo de origen, ¿no? Y luego está la otra representación de Huiracocha, que es la chacana. La chacana, que es la expresión de la geometría sagrada, la geometría del orden cósmico, que es justamente también Huiracocha como gran ordenador, ¿no? Y luego está Pachacámac, que es una de las esencias de Huiracocha, que está vinculado con, digamos, Pachacámac es Iliatexe, por así decirlo. O sea, Pachacámac pero en este caso Pachacámac tiene la cualidad de ser el creador. O sea, es aquello que está, es aquello que está en todos los seres creando la vida desde adentro. O sea, no es un creador allá, es un creador inmanente en todos los seres. Maravilloso. Claro. Así es. Eso más o menos eso es Huiracocha, ¿no? Ok, y el estudio, inclusive hay un libro, hay dos libros en realidad, que ha escrito usted acerca de ir como descifrando el simbolismo que hay en todo esto. Explíquenos un poquito de ese código Huiracocha, ¿sí? Que inclusive tiene, bueno, editado un libro. Ha mencionado Huiracocha los aspectos. Ahora, ¿en qué se basa el libro del código de Huiracocha? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere informar? ¿Cuál es la idea de describir qué cosa a través de este libro del código de Huiracocha? Es un libro de investigación semiótica, al principio. O sea, se va al estudio de la significación del sentido. A eso está apuntando, ¿no? Pero obviamente desde una mirada conceptual. O sea, no nos basamos obviamente en la historia, en la arqueología, obviamente, pero el enfoque no va hacia eso, el enfoque va hacia lo conceptual, hacia el significado del simbolismo, hacia el sentido que tiene también, que tuvo y también su sentido trascendental, porque lo tiene, definitivamente lo tiene, ¿no? Por otro lado, eso es un tema de lenguajes, porque están los códigos, está el lenguaje figurativo, que puede ser naturalista, mitológico, está el lenguaje geométrico, está el lenguaje, los lenguajes conceptuales, está el lenguaje de las huacas, que es el lenguaje de la geocosmografía, de los paisajes, del calendario, de las estrellas, en fin. Entonces, hay varios lenguajes, pero todos ellos son parte del gran lenguaje de Huiracocha, del gran código de Huiracocha. Entonces, de lo que se trata es un poco de entender cuál ha sido la base sistémica del pensamiento que ha permitido el desarrollo de este tipo de sociedad. Entonces, hacia esto va la investigación, tratar de entender en lo trascendental a través de los símbolos por qué pensaron como pensaron. Entonces, obviamente hay aspectos que son multidisciplinarios, porque hay que pasar de una disciplina a la otra. O sea, tenemos que irnos pasar de la astronomía, tenemos que pasar a la espiritualidad, y de la espiritualidad tenemos que pasar a la geometría, y de la geometría tenemos que pasar, o sea, entonces, todo eso es posible porque justamente, bueno, mi padre era un todista, era un hombre holístico. Entonces, por eso pudo escribir lo que escribió. Lo que quiero decir es de que la visión especialista no es suficiente. Ahí hay una limitación en las universidades. Porque no puedo, o sea, siendo arqueólogo, voy a ver solamente esto, nada más. Y la sabiduría o el conocimiento es 360 grados, no es solamente eso. Entonces, no es suficiente ser arqueólogo. Por eso es que yo cuando se abrieron las puertas de entrar a las medicinas, entré. A pesar de que al comienzo yo no quería, ni sabía ni me interesaba al comienzo. Pero cuando cuando mi primera sesión vi de qué se trataba, dije, uy, aquí es. y de hecho,
de hecho me abrió puertas en la investigación que si no hubiera yo participado de la vida espiritual, no las tendría. No podría entender muchas cosas que ahora entiendo. O sea, tiene que haber una vivencia. No, una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es la sabiduría. Son muy diferentes. El conocimiento científico yo lo puedo saber de libros y de maestros y qué sé yo, y es algo que es teórico y todo eso, pero está allá. La sabiduría está dentro de ti, tú la has vivido, tú lo has experimentado. Obviamente no hay un límite, ¿no? También se juntan la sabiduría y el conocimiento científico, obviamente, ¿no? Pero quiero decir, para poder entender de qué se trata cada concepto, ¿no? Entonces, el mundo andino está basado en la sabiduría, está basado en experiencias que se transmiten y que se recrean y que se diversifican. Entonces, nosotros estamos tratando justamente de entrar nuevamente a nuestra propia cultura desde nuestra propia metodología. Y esa metodología está también en espiritualidad, porque cuando hemos estado haciendo las investigaciones de Machu Picchu, una de nuestros métodos de investigación, entre comillas, no sé cómo llamarlo, era hacer el resto con la hoja de quinto y preguntarle a las huacas quién era. Y la huaca te decía quién era. Pero eso no está dentro, pues, del pensamiento académico. Olvídate, ellos jamás te van a decir, señor, esto está loco. Pero a la hora que se presenta la investigación completa, te das cuenta que no estás loco, que hay un sistema. Solamente de que la manera de entrar es a través de otros códigos. O sea, el mundo cuántico, y en eso recién está llegando a Occidente. Así está rascando un poquito. O sea, Occidente se metió al mundo cuántico por el lado de la electromagnética. Ahí en esos son capos. Pero por el social del manejo, recién están entrando a través de la biodecodificación. Pero todavía no la tienen tan clara porque lo que no les permite salir de su cápsula es su ego. Entonces toda su biodecodificación es dentro de ellos. Sí. Pero no se dan cuenta que la biodecodificación tiene que venir desde hace 1000 años o 5000 años. O sea que no es un proceso personal, es un proceso ni siquiera social solamente. Mucho más extenso que eso. Pero todo eso requiere, pues, justo para eso voy, de una multidisciplinaridad. Es indispensable de que la gente haga arte, de que un científico haga arte, porque si no hace arte, o sea, yo puedo entender a los abuelos de Machu Picchu, porque yo soy escultor, me he pasado años estudiando escultura, y entiendo, porque lo sé por la pared como lo sabe cualquier escultor, que la forma es luz. Qué increíble. Tú volteas tu escultura, la pones así y cae el foco de la luz y cambia la forma de la escultura. Wow. Y la esencia, pero así es, así, si no, ¿cómo vas a hacer escultura si no ves por dónde viene la luz? A través de la luz tú ves el recorrido de la superficie y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, porque sé escultura, he podido entender las esculturas de Machu Picchu. Porque entiendo qué cosa es una escultura, porque la he vivido, porque soy artista, pero si solamente soy un arqueólogo, sí, si solamente estoy analizando los objetos en base a lo que los maestros, las vacas sagradas de la arqueología me dan permiso que piense. Claro. Porque lamentablemente, me apena de decirlo, pero conozco por el contexto en el cual viví con mi padre y todo eso, lamentablemente la arqueología, no sé cómo será ahora, pero en aquellos tiempos eran bien cuadraditos. Bueno, tremendo. Entonces, me encantó. Necesitamos otros contextos. Me encantó la tremenda charla que hemos tenido el día de hoy, profesor Sadir. Nos ha quedado pendiente y ojalá que, bueno, acepte nuevamente la invitación para que continuemos, ya hablemos. Nos quedó pendiente el código Machu Picchu, el tema de la experiencia de cuando usted ingresa, porque me parecía muy corto, porque 5 o 10 minutos a darle su experiencia con las plantas medicinales. Me gustaría que entremos un poquito más, con un poco más de tiempo, y que nos hable, ¿no? De cuando los invitan los abuelos a que, y usted medio que no quería, pero que bueno, medio que lo empujaron y a partir de ahí conoció un mundo maravilloso con las plantas medicinales, que también sé que hace un trabajo en el presente con las plantas medicinales, y que también nos hable un poco del código de Machu Picchu. Así que, pero bueno, cuéntenos, profesor, para que la gente sepa qué es lo que está haciendo en la actualidad. ¿Está enseñando? Si enseña, ¿es presencial, es a distancia?
y si puede mencionar sus redes sociales para que la gente lo pueda contactar, su teléfono de WhatsApp, si usted dispone también. Por favor, cuéntenos qué es lo que está haciendo en el presente para la gente. Dame un segundo. Sí. Ya. Bueno, solamente rápidamente, para que conozcan. Tenemos tiempo. El libro, este es el Código de Viracocha, que básicamente es un libro donde hay, pues, es ilustrado, totalmente, son full fotografías e ilustraciones, porque es un libro visual, yo soy artista. Entonces, comunico sobre los símbolos, ¿no? Ese es uno, ¿no? Esta es otra investigación que es sobre los tocapus. Este es el tema de la geometría sagrada, pero aquí se aprende a través de colorear. Entonces, yo doy una pauta al comienzo de... algo así, ¿no? Voy explicando los procesos, ¿no? Cómo se genera el tocapu. Y después hay que colorear de una manera libre, pero ordenada. Y así aprendemos simbolismo, aprendemos manejo del color, manejo también composición cuántica, entre otras cosas. La idea es procurar una experiencia cercana a la textilería. ¿Por qué? Porque nos han quitado la textilería. ¿La cual? ¿La textilería? Textilería, sí. Ok. Nosotros creemos que tejer es producir una chompa, producir algo. Mentira. Tejer es parte del crecimiento de la conciencia. Porque aprendes las leyes de la forma, una serie de leyes de la vida que están expresadas justamente a través de la cuadrícula, que son el tejido, ¿no? Y a través de las leyes geométricas. Entonces, eso da una cierta inteligencia. La inteligencia andina es muy especial. Desde la visión occidental, a veces despreciamos el pensamiento andino por nuestra ignorancia. Pero el pensamiento andino, o sea, de una persona que se ha criado en el contexto andino, es un pensamiento muy ordenado, muy pragmático, muy cumplido, muy disciplinado, muy con la realidad. O sea, una serie de cualidades humanas que son el resultado de la crianza a través del tejido. Y eso, bueno, yo sé que es complicado en nuestros tiempos, pero el cuaderno trata un poco de contribuir también en ese sentido, de ese tipo de experiencia, más allá del tema de que te abre el mundo simbólico. Y el tercer trabajo, que es que es el Código Secreto de Machu Picchu. Se ve perfectamente. ¿No? Que es un trabajo que básicamente, bueno, también es cuchumil fotografías, pero y muchos dibujos. Por ejemplo, esta es una de las vistas de Machu Picchu. Machu Picchu tiene 5 vistas. Y en cada vista Machu Picchu es un animal sagrado. Aquí es un picaflor, visto desde Putucusi. Pero además se ponen las pruebas. Está bien. Y una de las pruebas de que ese picaflor es el picaflor es de que ese picaflor tiene un ojo. Y cuando vamos al ojo es una gran piedra. Y esa piedra, el día 21 de junio, su ojito, que también tiene forma picaflor la piedra, tiene un ojito. Y el día 21 de junio se ilumina el ojito también. Me encanta, por ejemplo. Me encantó. Entonces, Machu Picchu es un diseño alucinante, alucinante, porque no solamente está ahí, sino que funciona en determinadas fechas sagradas del año. Y tú vas y en ese momento se dibuja todo. Mira, profesor, la genialidad de estos patas. Profesor, ¿dónde podemos conseguir estos libros? Bueno, en Lima, bueno, imagino que lo hace por distribución, pero si supongamos que hay gente de Colombia, de Argentina, de Uruguay, que quiera esos libros, ¿usted también se los envía? ¿Cómo es el procedimiento, si es que es así? Bueno, lamentablemente el costo del correo es bastante caro, pero sí, si se puede enviar, se envía, obviamente, ¿no? ¿Dónde lo pueden contactar? En el caso, lo mejor es contactarse conmigo a mi WhatsApp, que es mi número de teléfono, que es, con WhatsApp es más 51, que es de Lima, y el número es 989-337715.
O buscarme en mi Facebook, como Sadir Milla Uribe, ahí estoy también. O en el blog, busquen Sadir Milla Uribe y seguramente van a encontrar referencias de mi blog o de mi... Pero bueno, ahorita lo que nosotros estamos, me preguntaste en qué estábamos, estamos dando cursos desde la Escuela Cultural Andina Contiti. Nosotros trabajamos todo lo que es los saberes ancestrales, pero aplicados. Digamos, ese es nuestro rubro, basados fundamentalmente en la semiótica. La semiótica es nuestra herramienta fundamental. Realmente es una gran herramienta porque, bueno, trabajamos con semiótica holística también. O sea, lo que pasa es que cuando yo empecé en el año 90, que publiqué Introducción a la Semiótica del Diseño Andino Precolombino, yo empecé a investigar en el 80. Ahí empecé a recopilar y me interesó el tema, o sea, que tuve 10 años investigando, madurando, recopilando material. Pero no habían herramientas metodológicas. No habían, yo busqué, no habían. Entonces tuve que crear metodología. De ahí viene el libro de semiótica. O sea, la semiótica andina es una de las herramientas que hemos tenido que crear. Y a partir de eso hemos venido creando más herramientas metodológicas y abriendo nuevas disciplinas. Porque si no hay disciplina no podemos investigar, pero tampoco podemos estar esperando que nos den permiso desde Europa, pues. Totalmente. Doctor, profesores, entonces hay cursos a distancia inclusive, o sea, gente que quiere aprender. Así es, busquen Escuela Contiti, con K, Escuela Contiti en las redes. Estoy en Blogspot, Escuela Contiti, el nombre completo es Escuela Intercultural Andina Contiti. Ese es nuestro nombre completo. Escuela Intercultural Andina Contiti. Tenemos un blog y en el blog estamos siempre informando y además en el blog está la memoria de todo nuestro trabajo que hemos venido haciendo para que un poco vean en qué estamos, ¿no? Y lo que ofrecemos, porque también trabajamos de una manera directa, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos viajes a las huacas. Entonces, si hay instituciones o personas o grupos que se interesan, nosotros les llevamos a las huacas, les explicamos, etcétera, ¿no? O hacemos las ceremonias o los seminarios también. Varias veces hemos viajado a otros países también para llevar seminarios. Entonces, ahora ya no es necesario tampoco. Antes sí, porque bueno, todavía no se había instalado el nuevo orden mundial, pero ahora ya se instaló, así que ahora ya podemos comunicarnos. Hay cosas, bueno, no todo es malo, ¿no? Como dice el profesor, no todo ha sido malo en esto, ¿no? La tecnología en algún punto nos ha ayudado, por ejemplo, a hacer esto y que usted, no es necesario a veces viajar, ¿no? A veces, algunas veces sí es necesario y algunas veces para el conocimiento teórico, conceptual, a veces ahí están los cursos a distancia. Claro. Después está bueno siempre venir a Perú y conocerle las huacas, conocer Machu Picchu, conocer... claro. Y que no, un peregrinaje al Coyuriti y todas tantas cosas que nos ha contado. Profesor, díganos, por favor, si va a haber una segunda parte, si va a aceptar la invitación para más adelante, para que continuemos. Claro, tú invítame nomás. ¿Sí? Buenísimo, me encantó. Invítame, claro. Ok, lo último, tiene algunas palabras, tiene 2 minutos para contarnos, para darnos un mensaje a todo el continente de América, de todo esto nuevo. ¿Cuál es el deseo, el ánimo para todo el lío, el desorden que hay? ¿Cuáles son las palabras para este continente que usted nos quiere regalar? Bueno, invitarles a todos al Incarrí. Que se pasen del apocalipsis y se sienten al Incarrí. Primero, esa es la primera invitación, porque creo que tenemos que tener una mirada amable hacia la vida, ¿no? Y que la vida depende mucho de la mirada que tengamos de ella. Eso es un principio semiótico, además, ¿no? Entonces, eso, y por otro lado, no olvidarnos de que el planeta es de todos, y que no solamente es de nosotros, sino que también es de los que vienen. Yo tengo hijos, tengo nietos, y sé que muchos tendrán sus hijos y sus nietos, si es que no los tienen. Entonces, la pregunta es, ¿qué planeta les vamos a entregar? ¿Qué cultura les vamos a entregar? ¿Qué vida les vamos a entregar? ¿Qué valores les vamos a entregar? Entonces, tenemos que luchar por ellos también, no solamente por nosotros, sino por ellos, ¿no? Entonces, ellos ahorita no han nacido siquiera, o de repente están niños, y entonces están indefensos, están ignorantes, inocentes, más que ignorantes, están inocentes. Entonces, no podemos abandonarlos. Y son momentos difíciles. ¿Por qué? Yo creo que lo más difícil de este momento
es que si en 30 años no hemos parado y revertido el proceso de colonización que implica la destrucción no solamente de nuestras naciones originarias, sino también de sus territorios y de todo su conocimiento, pues ya no tenemos salida. Porque realmente nuestra única relación sana con la vida, con la Pachamama, con la naturaleza, es el camino de los pueblos indígenas. Porque el camino a Occidente es un camino que se ha enajenado al egoísmo y que no tiene nada que ver con una conciencia de lo demás. Es un egoísmo excluyente de todo. Entonces, creo que la invitación va en ese sentido, de simplemente aceptar, más que aceptar, reunirnos en esta visión milenaria de nuestros abuelos para poder continuar construyendo una sociedad armónica y comunitaria para todos. Eso yo creo que es el principal sentimiento que nace de todo este trabajo. Muchas gracias, profesor. Bueno, estuvo con nosotros el día de hoy el profesor Zair Milla. Así es que bueno, sigan con la programación de Perú Zen. Sí, quiero comentarles que tanto esta charla como las anteriores de Entre Amigos y todo lo que hay a través del canal de Perú Zen, pueden verlo en el canal de YouTube, ¿sí? Así que suscríbanse al canal de YouTube Perú Zen y bueno, y van a estar siempre ahí, le van a estar dando las indicaciones de las nuevas charlas que hay a través de este hermoso canal, a través de Perú Zen. Buenas noches, amigos, buenas noches, familia. Chau, chau. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches con todos. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.